A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre inecuaciones. El presente ejercicio dice lo siguiente: encontremos el conjunto solución de la siguiente inecuación. Expresa el conjunto solución en notación de conjuntos e intervalos. La inecuación es entonces la siguiente: 3 por x más 1, término que multiplica a x más 2, siendo el producto de ambos términos mayor a 0. El conjunto solución de esta inecuación debe corresponder a los valores de x, tales que permitan que el producto entre estos dos términos sea mayor a 0. Vamos a resolver este ejercicio mediante dos métodos. El primer método que vamos a utilizar es el método algebraico, o también denominado de los intervalos, y el segundo método es el método de los signos. Vamos a aplicar entonces el método número 1, método algebraico o intervalos como lo estamos denominando. Para ello debemos tener presente que los valores de x que hacen parte del conjunto solución van a pertenecer al conjunto de los números reales. Bueno, para aplicar este método debemos tener presente el tipo de inecuación que tenemos. Observemos que nos indican que el producto de estos dos términos debe ser mayor a 0. Por tanto, el primer término lo podemos indicar como el término A y el segundo como el término B. En forma básica debemos tener presente que para que nos dé un número positivo mayor a 0, si es mayor a 0 es porque deben ser valores positivos, tenemos que mirar entonces cuál va a ser el signo de A y el signo de B. Para obtener un número positivo como el producto de otros dos números, recordemos que deben tener el mismo signo. Más por más nos da más, positivo, y menos por menos da también signo positivo. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que ambos números deben ser positivos o ambos deben ser negativos para poder que se cumpla esta condición, que el conjunto solución comprenda valores de x mayores que 0, ya que si tienen signos diferentes, digamos que por ejemplo sea A positivo y B sea negativo, entonces nos va a dar un valor, un producto negativo. Lo mismo si A es negativo y B es positivo, también nos va a dar un producto negativo. Por tanto, necesitamos en este caso que ambos sean o tengan el mismo signo, que ambos sean positivos o que ambos sean negativos. Teniendo en cuenta esta consideración, tenemos dos posibilidades. La primera de ellas es que el término 3x más 1 sea positivo, sea mayor a 0, y que a su vez el término x más 2 también sea positivo, es decir, mayor a 0. O la otra posibilidad, para ello colocamos el signo O en matemática, recordemos, ese es el símbolo de I y este es el símbolo de O. Entonces la otra condición es que 3x más 1 sea negativo, o sea menor a 0, y que a su vez x más 2 también sea negativo, o sea menor a 0. Borramos entonces esta parte acá de los signos, que ya tenemos claro cuáles deben ser los signos. Observemos entonces que estas son las dos condiciones para las cuales se debe cumplir la inecuación dada. La primera de ellas es que tanto el primer término 3x más 1 como el segundo término x más 2 sean ambos positivos, o sea mayores que 0, o que ambos sean negativos, es decir, que el primer término 3x más 1 sea menor que 0 y a su vez que el término x más 2 también sea menor que 0. Otra forma de interpretarlo sencillamente sería que el primer término nos daría valores positivos y el segundo también, por tanto positivo por positivo nos da valores positivos, y en el segundo caso valores negativos son los que nos daría el primer término por valores negativos del segundo término, y menos, por ley de los signos, nos da más. Es como una interpretación, digamos, básica de lo que se pretende establecer al analizar estas inecuaciones que se obtienen mediante el método algebraico. Al desarrollar entonces estas inecuaciones, vamos a llegar a lo siguiente: que el conjunto solución en esta primera condición, es decir, que 3x más 1 sea mayor que 0 y que x más 2 sea mayor que 0, va a corresponder a la intersección de los conjuntos solución de ambas desigualdades, de acuerdo a lo que nos indica este conector I. Entonces vamos a tener la intersección
de los conjuntos solución de ambas inecuaciones. Lo mismo en la segunda condición, aquí vamos a obtener un conjunto solución a partir de esta inecuación y de esta otra inecuación como la intersección de ambos conjuntos solución. Y finalmente el conjunto solución final va a corresponder a la unión definida por este conector lógico O. Entonces va a corresponder a la unión de los conjuntos solución obtenidos para esta condición 1 que es válida, o sea que ambos sean positivos, y la unión con esta segunda condición, es decir, cuando ambos valores de x van a ser menores que 0. Vamos a ver cómo desarrollamos entonces este método algebraico. Decimos que es algebraico porque tenemos que determinar los valores de x, por ejemplo en la primera inecuación, para los cuales 3x más 1 es mayor que 0. Para ello entonces vamos a despejar el valor de x. Lo primero que hacemos es restar a ambos lados el valor de menos 1. Para la primera inecuación tenemos entonces 3x más 1, ya no necesitamos utilizar estos paréntesis, a lo cual restamos 1, colocamos mayor a 0 y 0 va a estar restado por el valor de 1. Tenemos entonces 1 menos 1 que nos da 0, por tanto en el lado izquierdo tenemos 3x mayor que y 0 menos 1 que es menos 1, y ahora vamos a dividir toda esta inecuación entre 3, por tanto tenemos 3x dividido entre 3 mayor que menos 1 dividido entre 3, y tenemos 3 dividido 3 que nos da 1, 1 por x nos da x mayor que menos 1 dividido 3 o menos 1 sobre 3. Tenemos entonces que para esta primera inecuación los valores de x que hacen que este término sea mayor a 0 son aquellos que son mayores a menos 1 sobre 3. Ahora para la segunda inecuación tenemos entonces que despejar los valores de x que hacen que dicha inecuación sea mayor a 0. Tenemos entonces x más 2 y vamos a restar el valor de 2 a ambos lados de la inecuación, lo cual obtenemos x más 2 menos 2 mayor a 0 menos 2. Tenemos 2 menos 2 que nos da 0, x más 0 es igual a x, y esto es mayor que 0 menos 2 que nos da menos 2. Por tanto, los valores de x que hacen que esta inecuación sea mayor a 0 son todos aquellos que son mayores que menos 2, sin incluir a menos 2, porque se trata de una expresión que no admite dicho valor. Vamos a ver ahora los valores para la segunda condición, es decir, cuando 3x más 1 sea menor que 0 y x más 2 sea menor que 0. Para la primera inecuación tenemos entonces 3x más 1, a la cual restamos el valor de 1, menos 1, decimos que esto es menor que 0 menos 1. Tenemos entonces 1 menos 1 que nos da 0 y 3x más 0 nos da 3x, decimos que esto es menor que 0 menos 1 que es menos 1. Dividimos entonces ambos lados entre 3, tenemos 3x dividido 3 menor que menos 1 dividido entre 3. 3 dividido 3 es 1, 1 por x nos da x, menor que menos 1 sobre 3. Ahora los valores para la segunda inecuación de esta segunda condición. Decimos entonces que tenemos x más 2, restamos 2 a ambos lados, tenemos 2 menos 2 que nos da 0, x más 0 es igual a x, lo cual es menor a 0 menos 2 que nos da menos 2. Vamos a dejar entonces los resultados obtenidos para cada una de estas inecuaciones. Observemos que hemos dejado únicamente los valores obtenidos y decimos entonces que en la primera condición los valores de x que van a satisfacer la inecuación son aquellos que son mayores a menos 1 sobre 3 y que a su vez son mayores a menos 2. Por tanto, tenemos que mirar cuáles son los elementos comunes para ambos valores. En primer lugar, determinemos el conjunto solución de cada uno de estos valores. En el primer caso, tenemos entonces que son, o el conjunto solución más bien, son todos los valores de x que pertenecen a los reales, tales que x sea mayor que menos 1 sobre 3.
Y el conjunto solución de la segunda inecuación son entonces todos los valores de x que pertenecen a los reales, tales que x sea mayor a menos 2. Ahora, para la segunda condición también escribimos el conjunto solución. En el caso de la primera desigualdad, para la segunda condición son todos los valores de x que pertenecen a los reales, tales que x sea menor a menos 1 sobre 3, y para la segunda inecuación todos los valores de x que pertenecen a los reales, tales que x sea menor que menos 2. Ahora vamos a utilizar los intervalos para determinar cuáles son los elementos comunes en el caso de la primera condición y en el caso de la segunda condición. Vamos a representar entonces los intervalos de los conjuntos solución de cada una de las inecuaciones que hemos obtenido. Empezamos representando el conjunto solución de la primera inecuación S1. Recordemos que obtuvimos que los valores de x que hacen positivo esta desigualdad son aquellos que son mayores a menos 1,3, siendo menos 1,3 aproximadamente igual a menos 0,33. Nos ubicamos en donde queda aproximadamente este valor en la recta numérica para S1, y como se trata de un intervalo abierto, es decir, aquel que no comprende el valor extremo de menos 1 sobre 3, entonces escribimos con un paréntesis abierto hacia la derecha que los valores solución para este conjunto son todos aquellos que son mayores a menos 1 sobre 3 hasta más infinito. De forma similar, para el conjunto solución S2 escribimos en la recta numérica correspondiente que son todos los valores de x mayores a menos 2, un intervalo abierto desde menos 2 hasta más infinito. De forma similar lo hacemos para los conjuntos solución S3 y S4. Para S3 sabemos que son todos los valores de x que pertenecen a los reales, tales que x sea menor a menos 1 sobre 3. Ubicamos entonces el valor de menos 1 sobre 3 sobre la recta numérica para S3 como un intervalo abierto hasta menos infinito. Y para S4, el conjunto solución S4, tenemos entonces que son todos los valores de x menores a menos 2. Nos ubicamos en menos 2 e indicamos que son todos los valores desde menos 2 hasta menos infinito. Escribimos entonces en notación de conjuntos los valores correspondientes a los conjuntos solución obtenidos. Para el primero, para S1, tenemos que S1 viene a ser igual entonces a todos los valores comprendidos desde menos 1 sobre 3 hasta más infinito. Para S2 tenemos que son todos los valores que van desde menos 2 hasta más infinito. El conjunto solución S3 son todos los valores que van desde menos infinito hasta menos 1 sobre 3. Y el conjunto solución en notación de conjuntos para la inecuación 4 son todos los valores que van desde menos infinito hasta menos 2. Antes de determinar el conjunto de solución final, debemos tener presente que debemos hallar los conjuntos de intersección para S1 y S2 y el conjunto de intersección para S3 y S4. El conjunto de intersección entre 1 y 2, que vamos a denotar como S', lo escribimos como la intersección entre el conjunto solución S1 y el conjunto solución S2. Recordemos que la intersección son todos los valores comunes a ambos conjuntos solución, es decir, que se encuentran entre ambos conjuntos solución. En este caso podemos observar que los elementos que son comunes a los conjuntos solución S1 y S2 comprenden aquellos que van desde menos 1 sobre 3 hasta más infinito. Miremos que estos elementos, estos valores de x que estamos indicando, son comunes a ambos conjuntos solución S1 y S2, en tanto que los valores que van desde menos 2 hasta menos 1 sobre 3 no son elementos comunes, porque solo pertenecen a S2. Por tanto, el conjunto solución S', decimos que son todos los valores que van desde menos 1 sobre 3 hasta más infinito. De forma similar, determinamos el conjunto solución proveniente de la intersección entre los conjuntos solución S3 y S4, que notamos como S'. De la representación de los intervalos, entonces buscamos los elementos comunes. Podemos observar que los elementos comunes entre S3 y S4 son todos aquellos valores de x que van desde menos 2 hacia menos infinito, los cuales estamos indicando, y los que no son comunes son aquellos que van desde menos 2 hasta
menos 1 sobre 3. Por tanto, el conjunto solución S', que se obtiene de la intersección de los conjuntos S3 y S4, corresponde a todos los valores que van desde menos infinito hasta menos 2. Por último, el conjunto de solución final S, decimos que va a ser la unión de los conjuntos S' y S'. Por tanto, ya no analizamos los elementos comunes, sino que miramos cuáles son los elementos de cada uno y los unimos. Es así como decimos que el conjunto de solución final viene a ser igual a los elementos del conjunto S', que hemos obtenido que son menos 1 sobre 3 hasta más infinito, unido al conjunto solución S', que son todos los elementos que van desde menos infinito hasta menos 2. En una forma más ordenada, decimos que el conjunto de solución final para la inecuación dada corresponde entonces a todos los valores de x que van desde menos infinito hasta menos 2, unidos a todos los valores que van desde menos 1 sobre 3 hasta más infinito. Esta es entonces la respuesta del conjunto solución. Es decir, estos son todos los valores de x que hacen que la inecuación cumpla que el producto de ambos términos sea mayor a 0. Eso lo podemos representar en el intervalo correspondiente al conjunto S. Indicamos entonces que este conjunto está conformado por los elementos que van desde menos infinito hasta menos 2, sin incluir el valor de menos 2, y por todos aquellos valores que van desde menos 1 sobre 3, que queda aproximadamente en esta ubicación, hasta más infinito. Entonces aquí queda representado mediante el intervalo indicado para el conjunto solución S todos los valores de x que hacen que se cumpla esta desigualdad. Vamos a ver ahora el segundo método, el método de los signos. En el método de los signos debemos considerar los aspectos relativos al producto de los signos. Ya habíamos dicho que para que esta desigualdad se cumpla, el primer término y el segundo término deben tener ambos el mismo signo, ya sea los dos positivos o los dos deben tener signo negativo. En este caso podemos considerar cualquiera de los dos casos. Consideremos el primer caso en que ambos tienen valores positivos, es decir, 3x más 1 es mayor a 0, positivo, y x más 2 es mayor a 0, es decir, positivo también. Entonces lo primero que hacemos es determinar los valores para los cuales las x hacen positivo, por ejemplo la primera inecuación, y lo indicamos sobre la recta numérica. Sabemos que para la inecuación 3x más 1 mayor a 0, los valores de x que hacen que esta inecuación se cumpla son todos aquellos que van desde menos 1 sobre 3 hasta más infinito, es decir, son todos los valores de x mayores a menos 1 sobre 3. Aproximadamente menos 1 sobre 3 queda en esta posición. Entonces decimos que en la primera recta numérica, para el valor de x igual a menos 1 sobre 3, todos los valores de x mayores a este valor hacen la inecuación positiva, e indicamos entonces con signos positivos sobre la recta numérica cuáles de estos hacen positiva la inecuación. Por tanto, los valores menores a menos 1 sobre 3 hacen que no se cumpla dicha inecuación, es decir, se obtendrían valores negativos, lo cual indicamos con un signo menos a la izquierda de menos 1 sobre 3 sobre la primera recta numérica. El mismo análisis lo efectuamos para la segunda desigualdad. Sabemos que para x más 2 mayor a 0, los valores de x que hacen que se cumpla esta desigualdad son aquellos mayores a menos 2, es decir, los valores de x mayores que menos 2. Por tanto, nos ubicamos en el valor de menos 2 en esta recta numérica e indicamos que todos los valores mayores a menos 2, es decir, aquellos que están a la derecha de este número, hacen positiva la desigualdad, lo cual indicamos con el signo más sobre la recta numérica, y aquellos valores menores a menos 2 hacen que dicha desigualdad no se cumpla o que nos arroja valores negativos. Ahora miramos cada segmento en que fueron divididas las rectas numéricas. Tenemos entonces valores que van desde menos infinito hasta menos 2 y hacemos entonces lo siguiente. Aquí tenemos valores negativos desde menos infinito hasta menos 2. Lo mismo en la segunda recta numérica, tenemos que todos estos son valores negativos y lo que se hace es multiplicar los signos.
tenemos a este lado menos por menos. Eso quiere decir que para la recta numérica final, de acuerdo con la ley de los signos, este producto nos debe dar positivo, menos por menos nos debe dar más. Por tanto, para los valores de x respecto de la inecuación inicial, 3x más 1 por x más 2 mayor a 0, estos valores que vienen desde menos infinito hasta menos 2 deben ser positivos o hacen a la inecuación positiva, es decir, se cumple tal desigualdad. Y lo mismo observemos que va a pasar con los valores que van desde menos 1 sobre 3 hasta más infinito. Por ley de los signos, respecto de este segmento, de estas rectas, miremos que desde menos 1 sobre 3 en la primera recta hasta más infinito todos son positivos. Lo mismo en la segunda recta numérica, para la segunda desigualdad, desde menos 1 sobre 3 hasta más infinito todos estos valores son positivos. Y aplicando ley de los signos, más por más nos da más. Esto quiere decir que todos estos valores desde menos 1 sobre 3 hasta más infinito hacen que la inecuación se cumpla. Pero ¿qué va a pasar con los valores que van desde menos 2 hasta menos 1 sobre 3? En la primera recta numérica todos estos valores son negativos y en la segunda todos estos valores son positivos. Por ley de los signos, menos por más nos da menos. O sea que los valores que van desde menos 2 hasta menos 1 sobre 3 no son solución a la inecuación, es decir, no hacen que se cumpla el hecho de que 3 por x más 1 por x más 2 sea mayor a 0. Por tanto, analizando estos intervalos, decimos que el conjunto de solución final va a ser igual a ¿qué? A todos aquellos valores positivos o que hacen positiva la desigualdad final, es decir, que sería la unión de los valores de x que van desde menos infinito hasta menos 2, sin incluir menos 2, ya que se trata de un intervalo abierto, unidos a los valores que van desde menos 1 sobre 3, sin incluir dicho valor, ya que se trata de un intervalo abierto, hasta más infinito. Observemos que es el mismo conjunto de solución que obtuvimos mediante el primer método. Se hace entonces la respuesta en notación de conjuntos. De esta forma entonces concluimos el presente video tutorial. Te invito a que sigas estudiando nuestra serie de ejercicios resueltos sobre este tema de inecuaciones y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.